Buenos días a todos. Hoy en Código Mental, un nuevo programa de hoy, nos encontramos en la Universidad de La Salle, donde vamos a realizar algunas preguntas sobre si saben qué es el genoma humano y sobre las leyes de Mendel. Acompáñenos, pero sin antes, tengo que cambiarme este estilo para no lucir tan, por decirlo formal, ya parezco un abogado. Así que, ya, ahora acompáñenme para allá para encontrar más estudiantes y preguntarles sobre estas preguntas. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Jocelyn. Un gusto, Jocelyn. Quería hacerte unas preguntas en general acá de la universidad. ¿Qué tal estás pasando por aquí? Me la estoy pasando bien. Me gusta el ambiente, los profesores. Me siento bien. ¿En qué curso estás? O sea, ¿en qué carrera? ¿En qué carrera? Psicología, en el primer semestre. Uy, ¿y cómo? O sea, muy estresante. ¿Cómo te sientes? Hasta esa hora, bueno, hasta ahora, nos están dejando tareas esta semana, sí, pero nada difícil, nada difícil. Ok. O bueno, y tú me quisieras acompañar a un lugar, por así decirlo, más pacífico o más tranquilo, como por ejemplo por allá, para que me puedas contar más o preguntarte así. Claro, está bien, normal. Vamos. Y cuéntame, ¿sabes lo que establece la primera ley de Mendel? Bueno, la primera ley de Mendel, también conocida como el principio de la uniformidad, consiste en que si dos razas puras se cruzan, es decir, que tengan dos alelos dominantes y dos alelos recesivos, Ya. eh, entonces se obtendrán hijos iguales. Entonces esto quiere decir que todos los descendientes de la primera generación filial serán genéticamente y fenotípicamente iguales. Wow. A Antes ver, de eso, una pregunta, un ejemplo, ¿me puedes dar? claro, un ejemplo, a ver, si el padre tiene los ojos de color café y la madre tiene los ojos de color azul, pues es lo más probable que el hijo tenga los ojos de color café, que es del padre, porque el padre, generalmente, siempre el padre tiene el alelo dominante y la madre el alelo recesivo. Oh, justo has dicho una palabra al último, fenotipos. ¿Qué es eso? Claro, fenotipo. Claro, podría explicártelo mejor en la sala de estudios. Vamos, pues. Sí, claro. Ok, ahora vamos a conocer qué es un fenotipo. Un fenotipo es un conjunto de los genes de un individuo respecto a una o más personalidades particulares. Por ejemplo, si una persona presenta un alelo para ojos marrones, un alelo se representa así, un alelo dominante. Y la otra persona presenta un alelo recesivo para ojos azules. Como es recesivo, se representa de esta manera, con A minúscula. Alelo recesivo. Ya. Y al momento de juntarse, forman esto, que más adelante les estaré mencionando cuál es el nombre. A continuación les daré a conocer qué es un alelo. Un alelo son las distintas variantes que puede tener un gen para una característica específica. Las personas heredamos dos alelos, pero una por progenitor. Para saber un poco más a detalle de esto, les daré a conocer en el cuadro de Punnett. En el cuadro de Punnett colocamos un alelo dominante y el otro alelo dominante, un alelo recesivo y un alelo recesivo. Aquí, para que lo ponemos verticalmente a los alelos dominantes y también a los alelos recesivos.
Ya, ¿cómo le conocemos aquí? Si son iguales. A estos se les llamará homocigotos dominantes. Dominantes. Y si son iguales, como aquí, los llamaremos homocigotos recesivos. Y si son diferentes, como en este caso, en los casos que vemos aquí, se llamarán heterocigotos. Como podemos ver aquí en el cuadro de Punnett, son iguales. Como dije al principio, van a ser genéticamente iguales y fenotípicamente iguales. Eso sería el cuadro de Punnett. Me dolió, pero más me duele que no sepan cuál es la segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel trata sobre que el genotipo filial de la primera generación podría dar, eh, bueno, decir, la creación del segundo gen filial, que podría decirse que el gen recesivo podría darse de 1 en 4 a cada uno de estos, o sea que podría haber una posibilidad de que este gen recesivo todavía se mantenga. Bueno, un claro ejemplo de esto podría ser una flor, para decirlo, roja, sé que sería el gen dominante, bueno, el genotipo dominante, y otra que podría ser, por ejemplo, en el caso de que sea una flor morada, pero que sea un genotipo recesivo. En este caso sería que la flor morada se podría dar de 1 en 4 a 4 generaciones futuras, pero podría seguir ahí. Según Mendel, bueno, según sus propias palabras, nos explica también que los híbridos forman semillas y que tienen el uno del otro, y de las dos críticas son diferenciales. Bueno, acá se podría ver que, o sea, los diferencian cada uno porque están diferentes. En el caso de las plantas también podría decirse lo mismo, pero hay uno que es más recesivo que el otro y que en este caso no sería igual, sería uno que se quedaría para la otra generación. Bueno, para explicarles más cosas sobre la segunda ley de Mendel, como sus variantes, les invito a que me sigan para que vamos dentro de una computadora, bueno, un formato de un resumen de todo lo que podría ser la ley de Mendel. Bueno, continuando con las variaciones de ley de Mendel, hay que explicar una cosa. Ah, las variaciones del Mendel, que bueno, que él supuso, son, por decirlo, uno de los términos empleados para referirse a la existencia de patrones o de herencia que fueron tomados en cuenta en la ley de Mendel. Las siguientes variaciones son, la primera sería la dominación incompleta. Bueno, esta se trata de la característica que no necesariamente una domina a la otra. Dos alelos pueden generar un fenotipo intermedio cuando se produce una mezcla de los genotipos dominantes. Por ejemplo, podría ser una flor rosada y una rosa blanca. Una flor roja y una blanca podría formar una rosa rosa. Eh, Otra cosa más que podría ser la variante de los alelos múltiples. Esto se refiere que un gen puede existir múltiples alelos, sin embargo, solo dos pueden estar presentes y generar un fenotipo intermedio, sin que uno domine sobre el otro. Esto podría ocurrir más en los grupos sanguíneos. El siguiente sería el con codominación. Dos alelos pueden expresar a la vez porque los genes dominantes también se pueden expresar sin mezclarse. Después está el pleiotropía. Hay genes que pueden afectar diversas características de otros genes. La siguiente variación sería el ligamento al sexo. Está asociado a los genes como que contienen los cromosomas X de los seres humanos y que generan diferentes patrones de herencia. Esto se puede evidenciar. Podría ser como una comparación, pero esta comparación se podría hacer a través de 4 generaciones. Siguiente está el epistasis. Los alelos de un gen pueden encubrir y afectar la expresión de los alelos de otro gen. La siguiente sería genes complementarios. Esto se refiere a que hay alelos recesivos de diferentes genes que pueden expresar un mismo fenotipo.
Y por último está la variante de la herencia poligénica. Se trata de los genes que afectan las características de los fenotipos como la estatura, el color de piel, el color de cabello. Podría ser también como esta herencia poligénica también podría hacerse en el afecto social también y entre otros más. Bueno, eso sería todo, así que vamos a regresar al mundo, por así decirlo, presencial para seguir hablando más de este tema. Y eso fue todo sobre la segunda ley de Mendel. Y Ya, muy bien, muchachos. Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy una ladrona. Vengo a enseñarles, vengo a predicar la palabra de la ciencia. ¿Por qué? Porque me di cuenta que ustedes solo les enseñaron dos leyes de Mendel y en realidad son tres. Yo les voy a presentar la tercera ley de Mendel, que se basa en la segregación independiente. Pero antes que nada, ¿qué es la tercera ley de Mendel? Se preguntarán. Yo les diré que un rasgo no afecta a otro. ¿Qué está hablando? No tiene sentido, no me ha explicado nada. Ahí les va. Para eso les lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es la segregación independiente? La segregación independiente es un proceso por el cual sales tú. Pero, ¿cómo sales tú de este proceso? Te preguntarás. Es porque tus genes se encuentran en cromosomas diferentes. Se separan de manera independiente durante la meiosis. Esto da lugar a una combinación aleatoria. O sea que realmente, a pesar de que sí hay un genoma que es dominante y el otro que no lo es, también hay veces en las cuales un genoma no dominante vaya a representarse en ti mismo. No significa que tú, por el hecho de que tus padres tengan los dos el cabello negro, tú vas a tener cabello negro. Y esto se demostró con las plantas. Por ejemplo, cuando una planta que era de tallos grandes se juntaba con una playa que también tenía tallos grandes, era muy probable que saliera una planta de tallos grandes. Sin embargo, también hubo esos momentos en los cuales salió una planta de tallos chiquitos. La tercera pregunta, cuando hablamos de segregación independiente, para mí, y no una de las más importantes, es ¿cuál es el resultado de la segregación independiente? Porque es muy fácil cuando decimos, no, pues segregación independiente, salen cosas que no deberían salir, pero en realidad no. Cuando hablamos de la segregación independiente, hablamos de algo nuevo, algo que no es que sea un error ni que sea una mala genética. Les voy a leer un poquito, porque pues es un tema complicado y no me lo voy a aprender de memoria. Pero espero que ustedes sí. Ahí les va. El resultado de la segregación independiente es que los rasgos se heredan de manera independiente. O sea, ¿qué aprendimos hasta ahora? Que no depende realmente de cómo sean tus padres, sino que depende de cómo sea que tus genes lo reciben. Claro que siempre va a haber esa posibilidad de que te digan, ay, te pareces mucho a tu papá, pero también hay la posibilidad de que no te parezcas en ninguno y no significa que seas adoptado, te voy avisando, o tal vez sí, pero significa más que nada que tú eres una segregación. Ya, ahora ustedes me estarán diciendo, oye, pero ¿cómo demuestras esto? ¿Qué es lo que me estás hablando? ¿Con qué argumentos? Quiero argumentos. Quiero que me digas. Y yo te voy a decir, querido amigo, cómo es que se puede demostrar la segregación independiente. Para empezar, experimentos. Siempre que tengas algo, experimenta con ello. Si es que es de genética, lo mejor siempre son las plantas. ¿Por qué? Porque son más propensas a heredar cosas. Y también es más fácil cruzarlas que un perro, la verdad. Así que no tengas miedo. Entonces, te explico cómo funciona la segregación independiente de las plantas en experimentación. Cuando juntas una planta blanca, por ejemplo, con una planta simplemente normal, o sea, una flor con una planta, pues, y después juntas una planta con una planta roja, verás que muy probablemente el color de las flores no va a variar. Pero, no, sí va a variar, digo. Perdón, me explayo. Pues. Estoy nerviosa, me están buscando, ¿ok? Ya, concéntrense. Como les decía, cuando, cuando juntas estas plantas, lo que va a variar siempre van a ser los colores, pero nunca va a variar las demás cosas. Ahora, esto cambia mucho en los humanos. A pesar de que no se ha comprobado 100% que la segregación independiente sea parte del humano, sí se han llegado a demostrar casos en los cuales puede llegar a pasar. Entonces, realmente para explicar todo esto, siempre es necesario experimentar. Nunca tengan miedo a eso. Si es que ustedes necesitan experimentar acerca de estas cosas, háganlo sin ningún problema, porque mejor es aprender a nunca hacerlo. Es por el bien de la ciencia.
Buenas, editando me di cuenta de que tuvimos un problema técnico, no nos funcionó el micrófono en ese momento, pero lo que nos quiso decir nuestro compañero ahí en cámara fue que les estaré explicando acerca de qué es el genoma humano y una explicación súper sencilla para que lo entiendan muy bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria y hoy vamos a estar aprendiendo algo súper interesante y muy importante. Tiene que ver mucho con lo que hemos aprendido anteriormente a lo largo del programa. Hoy vas a saber por qué tienes los ojos marrones o por qué tienes el cabello liso o quizá ondulado. Así es, hoy vamos a aprender qué es el genoma humano. El genoma humano es el conjunto de material genético que se encuentra en las células humanas. Contiene toda la información necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción del organismo. En los seres humanos, el genoma consta de 23 pares de cromosomas ubicados en el núcleo de la célula, así como de un pequeño cromosoma en la mitocondria de la célula. Para los seres humanos, asciende alrededor de 3.100 millones de letras del código A, C, G y T. Todas en el orden correcto y repartidas entre los distintos cromosomas. El estudio del genoma humano ha permitido grandes avances en la medicina, poder desarrollar tratamientos personalizados para las diferentes enfermedades y mejorar el diagnóstico de diversas condiciones. Así que sí, es súper importante. Pero Valeria, no entiendo nada de lo que me acabas de decir. No te preocupes, yo te explico. Te voy a explicar de una manera súper sencilla para que lo entiendas súper bien. Imaginemos esto. Imaginemos que el genoma humano es un libro de recetas súper grande y que contiene todas las instrucciones para construir y hacer funcionar nuestro cuerpo de manera correcta. Bueno, ya imaginamos nuestro libro de recetas, ¿verdad? Entonces, ahora imagina esto. El ADN vendría a ser el idioma en el que está escrita estas recetas, estas instrucciones. Entonces, esto se compone de las letras A, G, C y T, que se combinan de distintas formas. Ok, entonces los genes vendrían a ser las recetas. Cada gen vendría a ser una receta específica dentro del libro. Algunas recetas nos podrían decir cómo hacer ojos marrones, otras cómo hacer ojos azules, o cómo hacer el cabello liso, o cómo hacerlo ondulado, o rubio, o pelirrojo, y así con distintas características únicas que tiene cada uno. Y los cromosomas vendrían a ser los capítulos de nuestro libro de recetas. El libro del genoma está compuesto por 23 capítulos. Estos 23 capítulos vendrían a ser los 23 pares de cromosomas que tenemos cada uno. Cada persona hereda un juego de 23 capítulos de ambos padres. Vale, todavía no te entiendo bien, por favor explícamelo una vez más. No te preocupes, te lo voy a volver a explicar. Sigamos con la idea del libro de recetas, ¿ok? Pero ahora piensa en una receta en específico. Pensemos en un pan. El pan vendríamos a ser nosotros, ¿ok? Si el libro contiene la receta correcta, el pan va a salir con características muy buenas, como buena fermentación, buen sabor y buena textura. Y eso en nosotros se traduciría como un correcto funcionamiento del organismo. En cambio, si el libro no contiene las recetas correctas y hay un pequeño error, y esto vendría a ser una mutación, pues el pan saldría con mala fermentación, con mal sabor o con mala textura. ¿Y cómo se traduce en nosotros? Se traduce en alguna característica en específico o en alguna enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de Down. Y bueno, con esto espero que me hayas podido entender mejor y que entiendas qué es el genoma humano y cómo es que impacta y la importancia que tiene en nuestro organismo. Hola, en esta ocasión yo les voy a explicar acerca del proyecto Genoma Humano. Pero antes de eso quisiera recordar todos los avances que ha habido hasta el día de hoy, en la matemática, en la física, en la tecnología, en la inteligencia artificial y algo muy importante en la medicina. Por ejemplo, en lo que es la física y la matemática tenemos a Albert Einstein, las leyes de Newton, tenemos el teorema de Tales, que se usa en ese ámbito de lo que es la física y la matemática.
Ahora en la tecnología tenemos cómo ha ido evolucionando, ¿no? Los celulares, las radios, también el internet, que ahora es una fuente, ¿no?, que nos ayuda a acceder a información. Y ahora en la medicina, mis compañeros ya les han podido explicar un poco más de qué tan importantes son las leyes de Mendel y que ahora las vamos a explicar también un poco más en lo que es el proyecto Genoma Humano. Ahora, vamos. Genoma Humano fue un proyecto, valga la redundancia, que se desarrolló a nivel internacional, donde científicos de todo el mundo se unieron para este objetivo. Son de las pocas veces que varias personas se unen para lograr algo. Ahora, tiene como objetivo principal secuenciar todo el genoma humano por completo, para aplicarlo en lo que es la investigación científica. El proyecto se desarrolló desde 1990, dirigido por Francis Collins, hasta el 2003. Sin embargo, en 2001 se lanzó en la revista Nature como que un borrador, donde solo se había logrado descifrar el 90% de todo el genoma humano. Y ya en 2003 se desarrolló todo por completo. Y ahora vamos a mencionar algunas características. ¿Sabían que nuestro genoma humano está compuesto por 3.000 millones de bases de ADN? Bueno, eso es así. Aquí les he traído las bases como para representarlas un poco mejor. Nuestro ADN tiene 4 bases. Se representan con una T, una A, una G y una C. La T es la timina, la A la adenina, la G la guanina y la C la citosina. Como pueden ver, no cualquiera encaja. Del mismo modo estas tampoco encajan. Los que siempre son pares entre sí y se unen únicamente unas con otras es la timina con la adenina. Y acá tenemos la guanina con la citosina. Estas son las que encajan así. Es así como logramos tener nuestros pares de bases de ADN. Ahora, en estas bases encontramos toda nuestra información genética, ¿sí? Lo que nos hace lo que nosotros somos hoy en día. A continuación vamos a explicar la importancia del genoma humano y el proyecto en sí. Este proyecto nos ayuda a diagnosticar con mayor precisión estas enfermedades o mutaciones que podemos tener en nuestro ADN y así desarrollar tratamientos, diagnosticar a tiempo para poder prevenir estas enfermedades genéticas. Estas son algunas de las enfermedades genéticas. Para finalizar, les voy a comentar algunas curiosidades del ADN y del genoma humano. Bueno, ¿sabían que nosotros tenemos un 99.9% de ADN igual y que solo ese 0,1% nos hace diferentes, ya sea en nuestras características físicas como disposiciones a algunas enfermedades? Por otra parte, en relación al tamaño del genoma humano, si nosotros descomponemos el ADN y lo alineamos, podemos ir al Sol y regresar unas 70 veces. Y para finalizar, algunas mutaciones o alteraciones en nuestro ADN pueden provocar enfermedades, algunas pueden ser beneficiosas y otras neutras. Para comprender la relación que tienen las leyes de Mendel y la teoría del genoma, previamente debemos conocer 3 ramas de la psicología, las cuales son psicología genética, psicología del desarrollo y la neuropsicología. Empecemos con la psicología genética. ¿Qué es? Es la rama que estudia cómo los genes influyen en el comportamiento, la personalidad y trastornos mentales. Analiza la relación entre la gerencia genética y el ambiente para comprender el desarrollo humano. Tiene 3 áreas de estudio, las cuales son herencia de rasgos psicológicos, que los genes influyen en características como la inteligencia, la personalidad y las emociones. Sin embargo, también juega un papel importante en su expresión. Los trastornos mentales y genética. Algunas enfermedades psicológicas tienen bases genéticas, pero el entorno puede activarlas o suplirlas. Tenemos como por ejemplo la esquizofrenia,
que se hereda con mayor probabilidad si un familiar cercano la tiene. La epigenética y psicología. La epigenética estudia cómo el ambiente modifica la expresión de los genes sin cambiar el ADN. Por ejemplo, tenemos los traumas que pueden marcar genéticas que se transmiten a generaciones futuras. La importancia de la psicología genética es que permite comprender mejor los trastornos mentales y desarrollar tratamientos personalizados. Explica la interacción entre la biología y el ambiente en el desarrollo de la personalidad. Ayuda a predecir ciertos riesgos de enfermedades y diseñar estrategias preventivas. En conclusión, la psicología genética es clave para entender cómo heredamos ciertos rasgos y enfermedades mentales, combinando la genética con la influencia del entorno. Ahora, la psicología del desarrollo. Esto estudia cómo las personas cambian y evolucionan a lo largo de su vida, desde la infancia hasta la vejez. Analiza aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales, investigando cómo influyen la genética, el ambiente y las experiencias de nuestro crecimiento principal. Las principales etapas del desarrollo son la infancia de 0 a 2 años, que es el desarrollo del apego y reconocimiento de figuras cercanas, la adquisición del lenguaje y coordinación motora. La formación de la confianza según la teoría de Erikson, confianza versus desconfianza. Ahora, la niñez temprana, que es de 2 a 6 años, es el desarrollo del pensamiento simbólico, que según Piaget es la etapa preoperacional. También está el aprendizaje del control emocional y social, la exploración y desarrollo de la autonomía. Tenemos también la niñez media, que es de 6 a 12 años. Ahí es el desarrollo de habilidades cognitivas complejas según Piaget, la etapa de operaciones concretas. También está la mayor independencia y relaciones más complejas, la formación de la autoestima y sentido de competencia. Según Erikson, la etapa de laboriosidad versus inferioridad. Tenemos la adolescencia, que es de 12 a 18 años, que se dan los cambios físicos por la pubertad, la búsqueda de identidad personal según Erikson, identidad versus confusión de roles, y desarrollo del pensamiento abstracto. Según Piaget, la etapa de operaciones formales. La adultez temprana, que es de 18 a 40 años, es el establecimiento de relaciones afectivas y sociales profundas, la toma de decisiones sobre estudios, trabajo y una vida familiar, y el conflicto entre intimidad versus aislamiento según Erikson. La adultez media, que es de 40 a 65 años, se da lo que es la reflexión sobre logros personales y laborales, los cambios en el rol familiar, ser padres o cuidadores, las crisis de mediana edad y sentido de contribución a la sociedad. Y por último, que es la vejez, de 65 años a más, que ya se ve la reflexión sobre la vida y aceptación de logros y pérdidas, la pérdida de capacidades físicas, pero posible crecimiento emocional, y el conflicto entre integridad versus desesperanza, según Erikson. La importancia de la psicología del desarrollo nos ayuda a comprender cómo las personas aprenden, cambian y se adaptan. Permite también detectar problemas en el desarrollo y aplicar intervenciones tempranas. Esto explica la influencia de la infancia y adolescencia en la vida adulta. La psicología del desarrollo es fundamental para entender cómo evolucionamos a lo largo de la vida y cómo influye la biología, el entorno y experiencias en nuestro crecimiento. Por último, tenemos la neuropsicología, que es la rama de la psicología que estudia la relación entre el cerebro y el comportamiento humano. Se centra en cómo las lesiones, enfermedades o alteraciones cerebrales afectan funciones de la memoria, el lenguaje o la percepción y la toma de decisiones.
Las áreas de estudio de la neuropsicología están las funciones cognitivas y su relación con el cerebro. Acá se ve la neuropsicología, analiza cómo diferentes áreas del cerebro controlan procesos mentales específicos. También están los trastornos neuropsicológicos, los daños cerebrales que pueden provocar trastornos que afectan la conducta y la cognición. Evaluación y diagnóstico neuropsicológico. Se utilizan pruebas para analizar el funcionamiento cognitivo y detectar alteraciones. La rehabilitación neuropsicológica busca mejorar las funciones afectadas mediante ejercicios y terapias. La importancia de la neuropsicología es que ayuda a comprender cómo funciona el cerebro y su impacto en el comportamiento. Permite diagnosticar y tratar enfermedades neurológicas y trastornos mentales. Contribuye al desarrollo de estrategias para la memoria, la atención y otras habilidades cognitivas. En conclusión, podríamos decir que la neuropsicología es para entender la conexión entre el cerebro y la mente, ayudando en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de trastornos que afectan el pensamiento y conducta. Ahora sí, las leyes de Mendel y la teoría del genoma tienen una gran importancia en la psicología, especialmente en las áreas que mencioné anteriormente, que son la psicología genética, psicología del desarrollo y neuropsicología. La relación con la psicología se da a través del estudio de cómo la herencia genética influye en la conducta, la personalidad, inteligencia y predisposiciones a trastornos mentales. La relación que tienen se aplica en trastornos mentales hereditarios, que algunos trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el autismo, tienen un componente genético, lo que indica que ciertos alelos pueden aumentar la predisposición a estas condiciones. La personalidad e inteligencia. Se ha estudiado la heredabilidad de rasgos como la extroversión, el neuroticismo o el coeficiente intelectual, encontrando que hay una combinación de factores genéticos y ambientales en su desarrollo. También están las conductas y habilidades. Se ha visto que ciertas habilidades cognitivas o incluso preferencias pueden estar influenciadas por la genética. La relación de la teoría del genoma con la psicología es que la teoría del genoma amplía la visión mendelina al considerar la interacción de múltiples genes y factores ambientales en la expresión de rasgos. Su relación con la psicología incluye la epigenética y conducta, que es la epigenética estudia cómo el ambiente influye en la expresión de los genes sin cambiar el ADN. Esto explica cómo el estrés, la alimentación, actividades físicas como el ejercicio y experiencias pueden afectar el comportamiento y desarrollo cerebral. La genética del comportamiento, que analiza de qué tanto de nuestra conducta es heredada y qué tanto es el resultado del ambiente. Se han identificado genes relacionados con la impulsividad, la agresividad o la empatía. Ahora, la neuropsicología y trastornos mentales. Se han encontrado genes asociados a enfermedades como el Alzheimer o la depresión, lo que permite desarrollar tratamientos personalizados basados en la genética de cada individuo. Para concluir y anunciar toda la exposición, es que el estudio de la herencia genética en psicología es fundamental para entender cómo interactúan los genes y el ambiente en formación de la conducta humana. Mientras que las leyes de Mendel ayudan a comprender la transmisión de características, la teoría del genoma profundiza en la complejidad de estos procesos y su relación con el entorno. Esto permite el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales, así como una mejor comprensión de la naturaleza humana. Muchas gracias. ¿Qué es eso? Conocido como la...